Extraordinaria porque yo le dije, ¿tú eres vidente? No, yo soy clarividente. Entonces le digo, Deseret Tavares, tú como colombiana, como una mujer con un poder distinto a nosotros, ¿dónde está la diferencia, Deseret? ¿Dónde está la diferencia? Tú me dices, tienes todos los canales de percepción abiertos. Exactamente. Un clarividente tiene el don de poder sentir, escuchar, oler, saber y canalizar la información y verla. Oler cosas. Sí. O sea, a través del olfato a ti te llegan percepciones. Claro que sí. También cuando recibo un objeto, ¿Ya? puedo leer y recibir información de energía que está impregnada en el objeto. ¿Y cómo fue que tú recibes la lamentable visión de que se iba a morir Juan Gabriel? Yo lo vi un año antes porque yo empecé a escuchar el nombre de él constantemente. Y un día cuando me estaba bañando, el guía me empieza a decir, tienes que ver a Juan Gabriel porque se va a morir. Perdona que te interrumpa. ¿El guía a quién te refieres? Yo tengo un guía espiritual, una voz que me habla desde que yo era pequeña. Usa un espíritu que se comunica conmigo telepáticamente, donde yo escucho la información mentalmente. ¿Siempre ha sido el mismo guía? Sí. ¿No es que tengas distintos guías? Tengo 7 guías, pero hay uno en específico que siempre me habla. Y él te empezó a hablar y a dar la información, Juan Sí. Gabriel. ¿Qué más te dijo? Me dijo que él se iba a morir. Me dijo que el próximo que va a morir es Juan Gabriel. Y yo dije, Juan Gabriel, sí, Juan Gabriel no tiene problemas de salud. Claro. Y era año y medio con el mismo sonido en el oído hasta que un día yo llamé a mi publicista y le dije, hazme el favor y ven porque necesito que empieces a tomar nota de algo que tengo que leer. Y abrí la baraja. ¿Ya? Y en la lectura salió los próximos 2 años de la vida de Juan Gabriel. Le habló de la carrera, de la salud, de los problemas financieros que iba a tener y habló de problemas legales y escándalos. Y entonces ella anotó todo y lo publicamos en un periódico. Cuando lo haces público, ¿tuviste críticas? ¿Recibiste recriminaciones? No tanto, la gente lo vio como que ok, chévere y lo dejó atrás. Y un día yo estoy dando una entrevista para fin de año en una cadena de radio nacional en Estados Unidos y me preguntan, ¿qué ves en el mundo artístico? Y empecé a hablar de todo y de pronto esa canalización que te digo que llega simultáneamente donde tú no la puedes controlar. Y es como que abrí la boca y empecé a decir que él iba a tener un ataque cardíaco para septiembre de ese año. Bueno, una situación bastante, ¿cómo podría decirlo uno? Bastante incierta o preocupante respecto de el poder anticipar la muerte de una persona, pero también hay situaciones incluso más dramáticas como el tsunami en Japón, que Sí. tengo entendido que tú también lo lograste predecir. Sí. ¿Cómo también a través de tu guía espiritual, esta voz que te anticipa lo que iba a pasar en ese país? Eso fue diferente porque yo estaba en una entrevista y a mí a veces se me abre un portal en el aire o en la pared. Y por medio de ese portal es como si yo viera una pantalla de televisión y empiezo a ver un evento. Es como una ventana, en este momento, por Exacto. ejemplo, podría aparecer una ventana aquí. Exacto. Y tú ver alguna o anticipar alguna situación. Y te lo describo tal como va a pasar. Y así fue con Japón. Sí. De ese portal, ¿qué viste? Yo vi todo cubierto de lodo, vi el terremoto, el guía dijo un temblor y vi todo cubierto, vi la inundación. ¿Cuánto dura esta visión? Es segundos. Segundos. El portal se abre y a veces cuando pestañeo se cierra. ¿Y tú percibiste que era en Japón o esta voz te comunica que es en Japón? ¿Cómo tú deduces que es ahí? Porque cada país tiene una vibración y una energía. ¿Cómo la identificas? Wow. Entonces, es como si fuera un espíritu ¿Ya? que rige ese país, así como si vienes tú y te conozco, pero tengo los ojos cerrados y tú estás parado ahí sin hablar, yo sé que eres tú porque conozco tu energía. Pero una vez que me conociste, Sí. si no me conoces, ¿cómo? El olor, el guía te da el aroma Perfecto. y o te da algo que es significativo de ese lugar. O sea, por eso son los 5 sentidos los Sí, que tú ocupas. Exacto. No solamente la vista. Claro. No, y a veces yo sé las fechas porque cada mes
vibra de una manera diferente. Es como que un espíritu vibra ese mes, todo el mes, se acaba el mes y viene otro y tiene otra vibración. Claro. Y cada día de la semana tiene un olor. Entonces uno llega a saber el día de la semana y el mes porque tú sientes la energía. Por eso cuando yo dije lo de Juan Gabriel, dije entre septiembre y octubre, o creo que fue agosto, no me acuerdo, o algo así, dije 2 meses. Claro. ¿Por qué? Porque era cuando el telón se cambiaba de un mes al otro y por eso tú ves las dos energías. No, yo te pregunto todo esto porque evidentemente es extraño para uno que yo no tengo esa capacidad observar la capacidad que tú tienes. Entonces, en mí y en nosotros solo vas a encontrar curiosidad al respecto. Y en ese sentido, saber cuándo te das cuenta, siendo una niña, siendo una adolescente, que tenías esta percepción. Yo estoy hablando con el guía espiritual desde antes que yo aprendiera a hablar. Y él a mí me ha enseñado la vibración y la energía de cada objeto y cada palabra. Entonces, antes que nada, yo leo energía. Antes de poder decir una palabra, o digamos que tú hables otro idioma, pero digas otra palabra, yo siento la energía y sé porque veo mentalmente lo que tú estás diciendo. Si tú me dices manzana en japonés y yo nunca he escuchado eso, yo voy a ver la manzana en la cabeza porque capto la energía de la palabra que tú usas. O sea, tú estás por sobre los acuerdos racionales de los humanos. Que nos pusimos de acuerdo, se crean los idiomas, se inventa una forma de que nos pongamos de acuerdo con convicciones como la hora. Tú ves más allá de eso. Exacto, porque cada cosa en el planeta, cada persona, cada objeto que hay aquí tiene una vibración. Me parece alucinante, me parece, no sé, simplemente... Increíble. Claro, es increíble tener una experiencia como esa, pero además porque suena tan complejo en la cabeza de uno entender cómo aprendes una energía, en el fondo vas sintiendo pequeñas vibraciones que tú asimilas respecto de un país, de una semana, de un día. Y por ejemplo, en este estudio, ¿tú sientes qué vibración? Está limpio el lugar. ¿O son muchas vibraciones? ¿Ves la vibración de cada uno? ¿Cómo lo haces? Está limpio el lugar y yo veo que hay una armonía entre ustedes. No hay ese tema de competición ni de pelea por reconocimiento ni nada. Veo armonía entre ustedes. Y cuando estaba caminando en los pasillos, sentí una energía limpia. Entonces no vi ningún tipo de energía paranormal ni nada negativo. Era como que hay un flujo de energía por todo el lugar. Pero a propósito de ese punto, que lo encuentro increíble también, que es muy bueno, que lo que un poco decía Andrés, claro, nosotros estamos acá, te estamos preguntando, tú nos estás contando cosas increíbles, Andrés te pregunta, en fin, no sé qué, pero tú tienes otros canales de comunicación, es decir, estás hablando, nos estás escuchando, pero además estás percibiendo otras cosas. Leyendo. ¿Cómo logras tú, y cómo logras tú, por ejemplo, centrarte en la pregunta que te estoy haciendo yo, por ejemplo, o que te hace Andrés? Porque te están llegando más cosas. Sí, porque yo aprendí a bloquearlo. Entonces, antes que nada, yo me cierro en una burbuja energética donde bloqueo todo y me ayuda a que yo me enfoque en una cosa a la vez. En este momento tienes bloqueados el resto de la energía, solo estás concentrado en el diálogo que tenemos. Exacto, solamente en este plano. Directo. Exacto. Y a ti te influye también, por ejemplo, esta conversación de cómo tú recibes esa energía que tú calificas como de positiva cuando entraste al canal. ¿Eso te predispone a una conversación posterior? No, porque yo trato de entrar en una posición neutral. Entonces, cuando yo voy a leer una persona o voy a participar en un programa de televisión o hacer predicciones, yo no te asisto a televisión, no veo nada que tenga que ver con lo que me van a preguntar. Entonces, yo soy una persona que a duras penas asisto a televisión de cualquier nivel. ¿Y cómo descansa tu mente? ¿Cómo descansa? ¿Por qué? No descansa. Claro, por eso. Claro, porque en algún minuto del día, en lo personal, con mis limitaciones, me quedo dormido y duermo. Yo no tengo la habilidad que tienes tú. Entonces, ¿cómo te desconectas?
Yo escucho música para meditar y entro en una meditación profunda y me desconecto. Hago ejercicios donde corto lazos energéticos con todas las personas con quien yo he estado en contacto ese día y me centro en mí misma y me cierro. ¿Y eres hipersensible? Siento todo. Sí, pero Sí. hay gente que es más sensible a los comentarios. No. ¿No? ¿Te da lo mismo? No, yo me neutralizo porque no es personal. Sí. No, además teniendo tu capacidad, no sé, uno podría leerlo como, o por lo menos lo que uno ha visto, incluso en las películas, un cerebro mucho más desarrollado, un paso más en la evolución, porque la capacidad mental básicamente es lo que hace Sí. al ser humano ser lo que es y más. En este caso, ¿tú lo ves así? ¿Tú sientes que hay un desarrollo a lo mejor cerebral mayor? No, yo pienso que yo aprendí a leer energía, yo pienso que todos lo podemos hacer. Lo que pasa es que yo lo tengo despierto y otras personas no. Pero Todos tenemos eso. Sí, exacto. Todos tenemos esa capacidad. Todos tienen la capacidad. ¿Tu madre tiene esta habilidad? ¿Tu Mi padre? mamá hace cosas extraordinarias. ¿Qué hace? ¿Qué hace tu mamá? Mi mamá ¿cómo te lo digo para que lo entiendas? Sale del cuerpo Ya y se desdobla. para aquí, Se desdobla. se desdobla, se para aquí y te puede contar paso a paso de todo lo que nosotros hablamos y te describe todo como si estuviera aquí. Estando en Colombia. Está en Estados Unidos, ella se teletransporta. ¡Wow! Sí. O sea, tú podrías, por ejemplo, un rato más Llámala. hablar por teléfono con ella y ella te va a contar exactamente lo que nosotros Si ella conversamos. quiere, Si ella quiere, y viene. quiere venir y husmear, lo hace. Imagínate tú creciendo con una madre así. No te puedes escapar de la escuela. No, claro. Es como mi suegra. Sí, no. Que lo sabe todo. No tiene los poderes, pero sabe todo. Pero ella cree que los tiene. Ella. Es probable que los tenga. Sí. Y una tu pregunta, padre, no, por favor, abogado, que Gracias. el abogado es súper incrédulo, por eso está aquí. Ay, chévere, me encantan las Sí. personas como tú. Oye, ¿sabes que yo tengo una duda sobre... Incrédulo. ¿Tú vaticinaste o viste que iba a ocurrir un gran terremoto y que tuvo una cantidad de víctimas fatales increíble? ¿Lo avisaste? ¿Dejaste alguna constancia de eso? ¿Pudiste? Porque yo me imagino que si eso ocurre y no hablas con nadie, te debes sentir pero muy mal tú de poder haber salvado tal vez alguna vida y no haberlo hecho. Claro, todas las predicciones que yo he dado están documentadas. Tienen fecha, están grabadas. Todo. Sí. Ahora, pero también hay una responsabilidad ahí respecto de las cosas que comunicas, porque es cierto que, claro, esa capacidad paranormal que tú tienes de ver cosas y a lo mejor de predecir el futuro, te pone en una posición, no sé, más defensiva. Pues mucha gente dice, solamente dices cosas negativas, me lo dicen mucho en las redes, pero la intención no es de causar pánico, no es de que tú te resignes porque ya nos vamos a morir, Sí, claro. sino es de avisarte para que tú tomes una actitud luchar. consciente, para que tú cambies la energía y todos nosotros como conciencia colectiva cambiemos el evento. Claro. Entonces, el mensaje no es entra en pánico y suicídate porque te vas a morir, todos nos vamos a morir. El mensaje es que nosotros tenemos el poder de cambiar la vibración, porque los eventos que pasan en la Tierra son la causa y el efecto de la energía que nosotros tenemos. ¿Y cómo se selecciona, por ejemplo, tú anticipaste el terremoto del 2010 en Chile, acabamos de hablar lo que pasó el tsunami en Japón, lo que pasó en Haití también En meses México, antes, recientemente. en México, lo de Juan Gabriel, El triunfo de Trump. de Donald Trump, pero hay cosas que tú no anticipas. ¿Cómo o las anticipas todas? Lo que pasa es que el guía mío ¿Ya? me dice de qué hablar. Viene y me Ok. dice, va a pasar esto. A veces él no me alerta de todo. Porque ¿Y tú le puedes preguntar a él Sí. alguna cosa en particular? O sea, quiero saber qué va a pasar en Chile. Claro. O él solo te dice lo que él quiere, lo que él quiere que tú sepas. él normalmente me dice algo que va a ser relevante, como pasó lo de Juan Gabriel, que Perfecto. me gusta la música de él, pero yo no escucho a Juan Gabriel todos los días. A veces ni pienso en nada porque yo escucho tazones, cuencas, Claro. nada que ver con Claro. ese tipo de cosas. Entonces empieza todo el día, tiquiti, tiquiti en el oído, Juan Gabriel, Juan Gabriel, Juan Gabriel, yo digo, ¿qué le va a pasar? Y entonces ahí despierta la curiosidad y abro la baraja y cuando yo abro la baraja le empiezo a contar la historia. Y ahí tú tienes tu programa y vas exponiendo todo lo que te va, todo lo que vas percibiendo. Sí,
Porque la gente dice, bueno, es por los muñequitos o las fotos que están en la baraja. Pero lo que pasa con la baraja es que cuando tú la tiendes, abre el portal que yo veo en el aire y se abre ese portal en la baraja y yo empiezo a ver y después salgo del portal y empiezo a ver las cartas y sale más energía. O sea, tú podrías ver sin la baraja, pero quizás la baraja te activa. Es como, tú lo dijiste, es como un switch, es como un botón de... Pero la baraja también te puede marcar tiempo, cosa que cuando tú ves ese portal que se abre, tú no sabes cuándo es. Se complementa. Ahora, pero respecto de lo que nos contabas de cómo te llegó la información de Juan Gabriel, ¿qué relación tenías con Chile? ¿Por qué te llega la información del terremoto en Chile? ¿Cómo fue ese proceso? Ay, eso fue muy interesante porque yo estaba en un programa matutino de Univisión en Los Ángeles y me hicieron una entrevista y era predicciones de artistas. El conductor es chileno en ese tiempo y entonces me siento... ¿Felipe Biel? ¿Ah? ¿Felipe Biel? No me acuerdo cómo se llamaba él, pero estoy sentada con él y ya para despedirnos me dice, ¿y qué más ves? Y se me abre el portal y me quedo yo mirando así al aire y abro la boca y como automáticamente ¡pum! Sale. Yo dije, yo no quise decir eso. ¿Salió? Dije, ¿Que va a haber un terremoto? Le dije, va a haber un terremoto grande en Chile. Y yo dije, yo no quiero decir eso es muy feo, muy negativo. Claro. Muy negativo. ¿Cuánto tiempo antes fue esto? Fue a finales del año. A finales del año. Del 2009. Perfecto. Okay. Me voy para Argentina y cuando estoy de regreso para Los Ángeles, prendo el teléfono en el aeropuerto y me empiezan a llamar los medios que había temblado aquí en Chile. Yo ni idea porque yo estaba en vuelo. Sí. O sea, fue automático. Fue automático. Ahí qué pasa. Pero hay cosas que yo te digo, salen sin ni siquiera que yo querer o pensar o decir voy a decir esto, sino simultáneamente sale. ¿Qué pasa ahí con Deseret? No la clarividente, sino que la mujer. ¿Ah? Es muy complicado. ¿Qué pasa? ¿Te da tristeza? ¿Te complica? ¿Qué te sucede eso? A mí es difícil porque yo siento todo. Antes de que tú digas algo, yo lo siento. Entonces, si estás en una relación y, por ejemplo, tu pareja te dice todo está bien y tú entras a la casa, tú sientes esto aquí, dices, no, ¿qué te pasa? No, ¿estás enojado? No, no me pasa nada, estoy bien. Estás enojado. Porque yo siento todo, soy una esponja y todo lo siento. Lo primero que yo hago es sentir. Claro, y ahí no te bloqueas, todo lo contrario. Abres tu sentido, porque es una relación amorosa. Entonces... O sea, en ese sentido ¿ha sido difícil para ti establecer relaciones? Es muy difícil porque yo he descubierto cosas que tal vez no es bueno saber. Infidelidad, por ejemplo. Sí, claro, porque llega la pareja y yo hago esto así. Y lo lees. Y siento la energía de otra persona y digo, ¿y quién es esa? ¿Ves? Claudio, ¿te quieres? No, gracias. Someter al... No, muchas gracias. ¿Alguna vez la policía o equipos investigativos te ha solicitado ayuda Claro que sí. Para casos? En el tiempo de la guerra del Golfo, hace muchos años, me llamaban para que les dijera dónde estaban las bases de los misiles. No. Entonces era muy chistoso porque llegaban, era una llamada que no se sabía de dónde era, con quién estabas hablando, y de pronto te empezaban a preguntar cosas claves. ¿Qué ves con esto? Y tú no sabes de qué están hablando. Y tú ves la visión y vas describiendo el lugar donde está, pero tú no sabes dónde es. Tú solamente describes, por ejemplo, este cuarto. Pero ellos saben de qué zona. Sí, y entonces a veces colgaban y de pronto, semanas después, era la misma voz, tú no sabías el nombre ni nada y él te daba cosas de latitud, por ejemplo, lonjas de latitud, números. ¿Qué ves con estos números? Entonces uno ve la visión, describe lo que ve, tipo cuelga y así, y fueron muchas veces que pasó eso. O sea, ¿Y que te contrataban para eso? O llaman y hacen una cita regular, la pagan, llaman a la hora que es, no sabes con quién estás hablando y de pronto le das la información y cuelgan. Pero me está diciendo que inteligencia norteamericana hacía eso, porque en esa época lo que andaban buscando eran las armas a todo el mundo, las armas nucleares que tenía esa, y eso te iban a preguntar. Sí.
pues, pero tú no sabes todos los medios qué pues, es. contestar información. Sí, pues. Deben haberla llamado ella, Claro. tienen que haber tenido Muchos más. antecedentes de gente que sopla información, tienen que tener radares, tienen que tener espías, todo. Eso va a ser inteligencia en serio. Y para entender un poquito más, cuando tú recibías esos llamados, ¿tú veías esta imagen, es decir, aparecía como este televisor o esta pantalla de computador? ¿O tú ibas a donde este guía y le preguntabas a él? ¿Cómo se daba esa, No, con esa ese dinámica? tipo de cosas tú no puedes usar la baraja, porque la baraja no tiene un misil pues Claro. pintado. Ok. La baraja te habla de una energía y de un evento, pero si ellos están buscando algo específico, tú tienes que usar la evidencia porque no hay manera de saberlo. Y ellos te decían, por ejemplo, cuando ibas desarrollando eso, pero me gustaría que fueras más específica, me gustaría que me dieras más detalle, o se iban quedando con lo que tú No, le decías nomás. solamente decían qué ves. Y no te decían nada, no sabías si estaba preguntando de una base, de una casa, de una persona, te daban números. Pero ¿tú entendías en ese Solo momento números. qué es lo Sí, que porque buscaban? cuando tú te conectas con él, Lo tú ves de sabes la inmediato. energía que él tiene. Sabías que era militar, sabías que era de la Sí, inteligencia. porque tú lo ves, a veces tú ves la persona del otro lado del teléfono y tú la describes. Ahora, dentro de estas cosas como que te piden ayuda, ¿alguno en particular que a ti te haya marcado? Por ejemplo, no sé, algún padre que busca un hijo, por ejemplo, alguna historia que quieras compartir con nosotros. Recientemente en Los Ángeles se perdió un muchacho porque estaba lloviendo mucho. Iba para la casa y de pronto nunca llegó a la casa. Y entonces andaban todos los medios, toda la gente en las redes sociales intrigadas porque este muchacho creo que tenía 14 años, nunca llegó a su casa. Y entonces tantos mensajes, yo estaba grabando un programa de radio y abrí la baraja. Dijo la locutora, vamos a ver porque todo el mundo está buscando a esta persona. Claro. Abro la baraja y le digo, él está bajo agua, y empecé a describir que él estaba golpeado, que le había pegado un auto y que estaba bajo agua y que estaba muerto. Me interrumpe la locutora, me dice, no hables de muerte al aire. Corta la grabación, le dije, pero él está muerto y está en el río de Los Ángeles. No. 3 días después lo encuentran en el río de Los Ángeles, todo golpeado, y estaba muerto. En ese momento te toca dar una información Dura. muy dura. Es dura. ¿Cómo tú le dices a un padre Lógico. que su hijo está muerto? Durísimo. Yo tengo hijos y yo digo, yo no supiera la manera de cómo tomar una noticia de esas. Es horrible. 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 O sea, si bien es un privilegio la habilidad que tú tienes, también tiene un costo, ¿no? Claro, porque hay cosas que tú no quieres saber. Yo he tenido clientes que han tenido amistades que se han suicidado y vienen y te dicen, yo quiero saber de fulanito de tal. Entonces obviamente no abres la baraja, sino tú le dices, dime el nombre de la persona 3 veces. Y yo tengo una cosa, que si él se me para al lado derecho, porque cuando tú dices el nombre de la persona completo fallecida, si está muerto se pasa al lado tuyo. Instantáneamente, y tú lo sientes. Se abre un portal. Y entonces él me dice, quiero saber cómo está. Entonces yo, que siento, empiezo a sentir el dolor aquí en la cabeza y digo, Dios mío, tengo un hueco en la cabeza. Y sientes el impacto, el dolor, el momento en que esa persona se desencarna. Y de pronto me dices que yo quería saber a ver si eras buena o no. Porque se pegó un tiro hace una semana en la cabeza. El dolor, el hueco en la cabeza. O sea, hay gente que te pone Y a tú prueba. empiezas a presenciar el momento y el trauma que la persona vivió en el momento que desencarna. ¿Y cómo haces para luchar con gente que podría utilizarte para hacer el mal? ¿Cómo tú te das cuenta antes? El guía no les dice nada, se cierra. ¿Cómo así? Porque el guía entiende por qué tú lo quieres hacer. Y entonces tú llegas al punto donde abres la baraja y no entiendes y no te habla. Ahora, tú hablaste delante de canalizaciones. ¿Eso significa que tú también ves personas muertas? Claro. O sea, tú tienes contacto directo, por ejemplo, con otra dimensión, con la otra dimensión donde están las personas fallecidas
De hecho, esto era una fábrica textil, una de las más importantes de Sudamérica, y se dice que acá hay muchos espíritus, muchas personas que fallecieron acá y que todavía deambulan por el lugar. No sé si tú sientes alguna energía, bueno, no en esta zona en específico, más atrás, pero... Tendría que caminar el lugar, claro. Ya. Sí, pero en el pasillo, a la entrada, yo no sentí nada. Ya. Pero en el fondo tú vas caminando y ves a una persona que falleció, ¿es así? Los veo, lo que pasa es, y a veces los veo tan claro, pero lo que yo hago es que hago así y digo, ay, no tiene pies. Entonces ya Algo sí. le pasa. Ah. ¿Ves? Porque tú lo ves así, ¿Por qué tal no como tienen es. Porque los espíritus no tienen pies. ¿Y se intentan comunicar contigo? A veces. ¿O solo tú los ves a ellos? Yo los veo, a veces cuando voy manejando en la noche de la oficina, la otra vez conté 37 personas que estaban caminando por la calle y en la autopista sin pies, muertos. Pero era medianoche, obviamente, desde la medianoche a las 4 de la mañana el plano está abierto y todos andan ambulando. Wow. Entonces, cuando tú veas a alguien y no entiendas por qué está ahí, mírale los pies. Si no tiene pies, es un espíritu. Si no se les ve en el fondo, si fuese una túnica o una cosa así, No, o simplemente no hay es que pies. tú lo ves así, esto cortado. suspendido como una persona normal, buenísimo. o lo vas a ver así tipo transparente, donde es como un flash, lo ves y ya no lo ves, o si no lo ves sin pies. Ojalá todos tuviéramos esa posibilidad, esa sensibilidad. Gracias. Yo sí. Aquí no podemos desaprovechar Nada. el que esté nuestra querida Deseret, que es la clarividente con más aciertos de Latinoamérica. Por lo tanto, le vamos a preguntar por Kim Jong-un, por qué es lo que sucede con nuestro país, por algunas parejas que se han ido formando en el último tiempo. Maite y Alexis. Le vamos a presentar fotografías y también le vamos a dar un tiempo para tomar un cafecito, un vasito de agua. Nos vamos a separar brevemente y al regreso seguimos conversando contigo. Ha sido un placer. Gracias. Y vamos a seguir acá juntos. ¿Te parece?